leyes que modificarán nuestra Constitución serán puestas en referéndum este 9 de diciembre. Pero, ¿qué tan informados estamos los peruanos sobre esto y qué implicancias tiene todo lo que se va a votar en estas siguientes elecciones? René Gastelumendi nos lo presenta en el siguiente reportaje. A solo una semana del referéndum, muchos ni siquiera recuerdan la fecha de esta jornada democrática. ¿Cuándo es el referéndum? El 8 de diciembre. ¿Cuándo es el referéndum? No sé. ¿Ah? No sé. ¿Cuándo es el referéndum? ¿Cuándo es? ¿Cuándo es el referéndum? Desconozco yo. ¿Cuándo es? Sí. No lo sé. Resumiendo, la ciudadanía percibe que un buen día el Ejecutivo presentó ciertas iniciativas de reforma política, que en el Parlamento dijeron no y que por lo tanto nosotros ahora tenemos que decidir. De allí no entiende más. En solo una semana, repito, nos tendremos que enfrentar con una intimidante cédula de 4 preguntas, tipo examen de ingreso. Algunos estudios alertan de que un gran porcentaje de la ciudadanía todavía no conoce el contenido y las implicancias de las 4 preguntas que este 9 de diciembre se formularán en el referéndum. Y en la 4 también ponemos no. Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué es la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué es la Junta Nacional de Justicia? Ahí me agarraste. Conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué cosa es la Junta Nacional de Justicia? No. Ni idea. ¿No es preocupante el nivel de desinformación de la ciudadanía respecto al referéndum? Sí, es preocupante, sin duda. Eso limita de alguna manera la calidad del voto. No sorprende, no llama la atención. Digamos que es parte de uno de los problemas que tenemos en la cultura política peruana. Pero no solo buena parte de la población no ha hecho el esfuerzo de participar en ese sufragio. Solo un partido ha inscrito a sus personeros para el referéndum. ¿Cuál? El partido aprista. Ajá. O sea, para colocar personeros, para hacer campaña, etc. Los demás no se han inscrito. Entonces, ahí hay una responsabilidad también. Así tenemos, entonces, pregunta número 1. ¿Aprueba la reforma constitucional sobre la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura? Antes Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué cosa es la Junta Nacional de Justicia? Ni idea, ¿no? Ni idea tampoco. Ni idea. Ni idea. ¿Y cómo vas a hacer para votar si...? Sí, lo que pasa es que yo voto, digamos, ya por un tema de compromiso, digamos, de... ¿Automáticamente? Automáticamente. Muchos no sabíamos qué cosa era este Consejo Nacional de la Magistratura hasta que saltaron estos terribles audios donde escuchamos a jueces y consejeros y fiscales, los hermanitos, negociando sentencias, puestos, dineros, libritos, etcétera. Y entonces el CNM se hizo conocido de la peor manera posible, porque estaba completamente corrompido. Lo que se va a votar en la primera pregunta es una nueva manera de conformar el órgano que tiene la responsabilidad de seleccionar a los jueces y fiscales de todo el país. La Junta Nacional de Justicia, compuesto por 5 miembros en lugar del CNM. Que esta vez se propone a través de un concurso de méritos, donde todos sean profesionales con más de 25 años de experiencia, es decir, de alguna manera cuajados en la vida profesional, con idoneidad ética, y a través de un concurso que será dirigido por un organismo técnico y conducido por una entidad plural, digamos, que presidida por el Defensor del Pueblo, el Contralor General de la República, el Presidente del Tribunal Constitucional, del Poder Judicial y 2 rectores de universidades que tengan más de 50 años de antigüedad y licenciamiento. Pregunta número 2. ¿Aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas? Dice, aprueba la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas. ¿De qué se trata eso? Tampoco, no recuerdo. Tampoco. ¿Sí? Ya lo analicé, ya, sí. ¿También automáticamente?
Se trata de una pregunta que tiene directa relación con todos los procesos por lavado de activos que en este momento están atravesando los principales líderes políticos entre candidatos y expresidentes. Los partidos políticos y movimientos regionales ya no podrán contratar por sí mismos publicidad en radio y televisión para las campañas electorales, sino que tendrán que bandearse únicamente con lo que el Estado paga a través de lo que se llama franja electoral. Pero ¿acaso lo más importante es que por fin se tipificará como delito penal con sanción de cárcel efectiva el financiamiento ilegal de campañas? Se le aplica sanciones penales. Penales. Ya no faltas administrativas. Ya además de las multas, que sabemos que no las pagan, nunca lo hemos conversado N veces, sanciones penales. Es decir, se abre la puerta para crear el delito de financiamiento ilegal de la política. Y no tener que estar procesando a las personas por lavado de activos. Puede procesarse por lavado de activos, pero hay que crear el delito específico de financiamiento ilegal de la política. ¿Acaso la pregunta más clara por popular es la tercera porque tiene que ver directamente con los congresistas? ¿Aprueba la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de los parlamentarios de la República? Se refiere a los congresistas, a la no reelección de los congresistas. ¿Esa sí la entiendes? Esa sí la entiendo. Obviamente eso ya no se tiene ni que preguntar, ¿no? O sea, es un tema de que ya la gente está cansada y no tiene que ver, y tiene que haber una purga inclusive. Que prohíbe la reelección inmediata de parlamento. Sí, lo apruebo. Es la más conocida porque permite seguramente canalizar esta indignación, este descrédito que se ha ido ganando el Congreso. ¿Podríamos estar aprobando algo de lo que nos podríamos al mismo tiempo arrepentir después? Podría ser, sin duda. No es que la teoría política o electoral diga que es aconsejable prohibir la reelección. No lo es. No hay un estudio que sustente que es mejor, no hay. Digamos, hay estudios que sustentan que se necesita una clase política y hay que ir profesionalizando, y por eso es que en principio politólogos y expertos están en contra de la prohibición absoluta de la reelección. Pregunta número 4 y última. ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad del Congreso de la República? El detalle es que, tal como lo vamos a explicar, la pregunta número 4 está incompleta porque también se debería preguntar si uno está de acuerdo o no con limitar los alcances de la cuestión de confianza, más allá de la paridad de los curules que ha sido eliminada en la ley. Es pues esta cuarta pregunta lo que origina los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Parlamento, porque encubriría otra pregunta que no se está formulando a la ciudadanía. Detrás de la pregunta hay un choclón que se llama ley que modifica diversos artículos de la Constitución de 1993 para establecer la bicameralidad del Congreso de la República. Hablamos de nada menos que de 59 artículos que serán cambiados, de los cuales los más preocupantes son el 133 y el 134 porque atañen directamente a la cuestión de confianza, la modifican, la limitan, la debilitan, atentando contra el equilibrio de poderes. El precio a pagar para bloquear este contrabando que realizó el Congreso sería sacrificar la bicameralidad. ¿Qué es la bicameralidad? Ahorita justamente solamente hay un Congreso, o sea, solamente uno, pero anteriormente habían dos, y justamente lo que se quiere... ¿Formado por? Por congresistas y... ¿Pero ¿cómo se llamaban esos congresistas? Senadores. ¿Y? Diputados. Y diputados. Okay. Y eso es lo que se quiere ahora, justamente que hagan esas dos. Mis familias me van a ayudar y voy a hacer leer también mis familias. Allí nuevamente tienes el tema en el cual tú puedes mirar las democracias plenas. Según The Economist, hay 19 países en el mundo calificados como democracia plena. El Perú no está ahí. El Perú está como democracia imperfecta. Y entonces miras si son unicamerales o bicamerales y encuentras que hay de unos y de otros. Es decir, puedes tener una democracia plena con congresos unicamerales o bicamerales. Claro, se aconseja que aún en los congresos de una sola cámara haya mecanismos de revisión de las normas. Ciudadano, ciudadana, en sus manos está. Tiene una semana para informarse mejor. No desaproveche la oportunidad de manifestar su voluntad y participar de la política de nuestro país.
Para poder ejercer esta votación tiene que estar informado y no es tan difícil. Hemos querido contribuir con este reportaje, pero en los siguientes días usted podrá encontrar información sobre las diferentes opciones en diferentes plataformas. Aquí en el canal también la encontrará en distintos programas. Pero hay un punto en el cual en realidad no hay mayor opción. Usted puede querer o no la bicameralidad, querer o no la reelección, estar de acuerdo o no con la forma de financiar los partidos políticos. Pero la primera pregunta, la que se refiere a la creación de la Junta Nacional de Justicia, prácticamente se podría decir que no tiene opción. Y para explicarlo claro, es porque esta Junta va a reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura que se disolvió luego de comprobarse la tremenda corrupción. Eso que todos ustedes recuerdan como los audios de los hermanitos, el problema de los cuellos blancos, todo eso es lo que se descubrió que se originaba en la corrupción del Consejo Nacional de la Magistratura. Se desactivó. Hoy día no funciona. Hoy día no tenemos una entidad que nombre y remueva jueces. Eso tiene que reemplazarse y la propuesta que ha hecho el gobierno y que ha aprobado el Congreso, es decir, la propuesta que cuenta con el acuerdo de los políticos, es la creación de la Junta Nacional de Justicia. ¿Será perfecta? ¿Será imperfecta? Ese no es el asunto en este momento. Esa es la propuesta que ellos han acordado y que le presentan al pueblo. Pero no hay otra opción. Así que mucho cuidado con esos que dicen que se puede votar no a todo. Efectivamente hay libertad, pero decirle no a la sustitución del Consejo Nacional de la Magistratura es decir que se quede el sistema que ha aprobado una completa corrupción. Augusto. Tenemos información de nuestras fuentes en el Tribunal Constitucional de que ante el pedido del Defensor del Pueblo para que el TC se pronuncie sobre la cuestión de confianza que está incluida en la cuarta pregunta sobre la bicameralidad, esto habría ya entrado en proceso. Existe una sentencia por la cual se va a votar. Ante la ausencia del magistrado Carlos Ramos, quedarían los votos 3-3, el voto de Blum es dirimente, y él está a favor de que se determine que todo lo que incluye a la cuestión de confianza en la cuarta pregunta sobre la bicameralidad sea declarado inadmisible, que se tenga que sacar de la pregunta formulada en el referéndum. Y este es un fallo polémico del TC, porque ellos revisan leyes, determinan si las leyes son constitucionales o no. Esto todavía no es una ley, y para muchos especialistas no es competencia del Tribunal Constitucional poder tomar una decisión respecto de algo que todavía no se ha convertido en norma. Esta semana, a solo pocos días de que se vote el 9 de diciembre, el hecho de que el TC empiece a revisar las preguntas es algo que debe ponernos en alerta. Sol. Y vamos al reportaje que les ofrecemos.